Y ya está sentado con nosotros el doctor Abel Cornejo. Bienvenido, doctor, ¿cómo le va? Muy bien de verlo. Le voy a bajar esto, perdón. Dos, sí, cómo no. Y después de esa presentación con olor a naftalina, que yo soy de la época del diario papel. No, yo también llegué también al papel. Está bien, sino que es como dice Serrat, nunca es triste la verdad, lo que Nunca no tiene es triste, remedio, ¿no? Sí. Además, Sí, le digo, con el diario papel yo sí siento que el tiempo pasado fue mejor, a comparación de... Y hoy en día informarse con las redes sociales, uno se somete a la incertidumbre de si será verdad o no será verdad la información que uno consume. Acá por lo menos había una cadena de gente que corroboraba el material, que chequeaba fuentes, que después editaba, corregía. ¿Sabés que ese tema estuvo interesante el domingo en el programa de Romina Mangel? Una amiga a la que quiero mucho por otra parte, y muy valiente, y sentó un señor que es una especie de sugus de los medios de comunicación, porque tiene una sonrisa así casi permanente e impostada, que se llama Fernando Cerimedo, que tuvo algunos problemitas en Brasil este señor. Dicen algunos que participó del intento de golpe a Lula y demás, pero bueno, más allá de eso, es uno de los comunicadores que eligió La Libertad Avanza en la campaña presidencial. Y claro, ¿cuál es el tema que sale relacionado con esto que vos estás planteando? La verosimilitud de lo que se dice, ¿no? Entonces él niega... Vos, Fran Laiseca, por ejemplo, tenés tu perfil con tu nombre y uno que se llama el Duende Azul. Me acuerdo porque el nombre que ponía él, ¿no? Sí. El Duende Azul. Entonces el Duende Azul dice barbaridades y los otros dos chicos que están con Romina le decían, bueno, pero ¿cómo se hace en estos casos para neutralizar ese tipo de ataques difamatorios que lo está diciendo el Duende Azul, no Fran, el Duende Azul? Bueno. No dice hay que bloquearlos y con eso ya está. ¿Cómo va a estar si tiene un poder propagador? Que eso es lo que se animó a hacer este juez de Brasil, que no recuerdo el apellido en este momento, ahora, con Elon Musk, con X, el reemplazante de Twitter, justamente para evitar estos temas, ¿no? Todo esto está emparentado con la naranja. Mientras escuchaba y veía ese programa, se me venía en la cabeza la naranja mecánica, letra, música, libro, película, todo. En ese mismo programa fue el Furcio, ¿no? Sí. En el que dice, pero mandan a atacar a los troles del gobierno, los mandan y dice, no, pero yo lo conozco a Santiago y nada que ver. Claro. Yo no dije Caputo, dice el periodista. Lo entregó mal. De mano atada, lo entregó tal cual. Así fue. Así fue. Bueno, y ahí entramos de lleno a este terreno nuevo que es el de la distopía, ¿no? Donde se pueden validar cuestiones negativas y donde se relativiza el valor de la verdad, que es lo más preocupante de todo en eso, ¿no? Entonces, ahora se habla de la posverdad. ¿Cuál es la verdad? ¿Qué importa la verdad si es exitoso lo otro? Y el daño que hace es tremendo, ¿no? Sí, eso es lo que más aflige. ¿Cómo convences a la mitad de la Argentina de que esto es malo? Aquí vienen los temas de la naranja mecánica. Yo la naranja mecánica la leí cuando tenía 11 años, claro, ¿no? Entonces, y mi nivel de locura a los 11 años, pobre, mis santos padres han tenido que soportar eso, era imponente. Entonces, yo lo que agarraba, leía. Mis dos padres han sido muy lectores, ¿no? Y compraban cosas que yo se las robaba. Claro. Qué peligro, la naranja 100 años, mecánica. A los 11. En un chico a los 11. Y más un chico como yo, ¿no? Sí. Peor todavía. Con tantas inquietudes. No sé si inquietudes, un poquito travieso, sí. Y bueno, pero después me pasó, hay dos libros que me pasó que yo tuve que volver a leer después. Uno ese y otro fue 100 años de soledad. 100 años de soledad, porque cuando uno lee 100 años de soledad después de los 20 y tiene anotadita la biografía de los Buendía abajo, el libro a 100 años de soledad, yo creo que un libro lo podría leer 20 veces y seguiría descubriendo cosas, genial, ¿no? La naranja mecánica también, también.
yo admiro, y eso le pasó al autor, o sea, debe ser una cosa increíble que una obra, a García Márquez le pasó, pero desde otro lugar, digamos. Él nunca pensó que 100 años de soledad iba a ser la glorificación de un escritor. Yo creo que no hay nadie que haya podido escribir una novela superior a esa. Pero a Burgues, con la Naranja Mecánica, escrita en 1961, claro. Yo admiro a alguien que se haya imaginado otra que Ray Bradbury y toda ciencia ficción, ¿no? Imagina la sociedad de casi 60 años después, ¿no? Literal. Uh-huh. En todo sentido. Inspirado en una Inglaterra futurista y distópica, y lo curioso es que no es que la novela se come al personaje, la novela lo arrolla al escritor, tiene distintas interpretaciones de todo tipo, porque es de interpretación amplia, de cómo iba a ser la sociedad futura, por algunos criticada, por otros alabada. Hoy es cine de culto la película creo que Stanley Kubrick hace un trabajo excepcional porque es casi una copia fidedigna del libro, sí. O una interpretación fidedigna del libro, sí. 9 años después, en los 70, con lo que eso significaba en ese momento. Y claro, y él después, el autor del libro, renegaba contra su ópera prima, digamos, una cosa rarísima. No estaba muy contento con los resultados. No. Decía que prefería no haberla escrito en sus últimos años, una cosa increíble, ¿no? Y sufría con todo esto que pasaba. Y muchos reportajes que le hacen, le dicen, pero si usted lo escribió. Sí, pero contestaba, pero yo no esperaba que suceda. Y sucedió. ¿Por qué? Porque él era un hombre que, como buen escritor de los 60, medio sartreano, es de la generación incluso un poco anterior, de mayo del 68, uh-huh. Un poco precursor intelectual de la generación hippie, Mundo de Amor y Paz. Claro. De la banda de Orwell también. De la banda de Orwell, pero que todos a su vez eran anti-Vietnam, claro. y pacifistas, ¿no? Antitotalitaristas también. Bueno, ahí está el punto central de la cuestión. Hay ya no me acuerdo, tendría que buscarlo y prometo cuando lo encuentro lo voy a traer porque todo subrayado de la segunda vez. Hay un párrafo de la Naranja Mecánica revuelto en la biblioteca, un caos, ¿no? Y no puedo encontrar. Tengo 2 libros de la Naranja Mecánica, el más nuevo, que tendría 20 o 21 cuando lo volví a leer. Ahí hay un párrafo que le hace decir a Alex Large, a su personaje, ¿no? Con algunas similitudes medias aterradoras con mirada. Otros, sí. La mirada Kubrick. Y algunas conductas también. Él en un momento dado dice, odio la libertad porque la libertad es algo aburrido, que es algo común a todos, digamos. Entonces yo quiero crear un nuevo idioma, de hecho él a los amigos los llama drugos, empieza a crear un nuevo idioma y una sociedad predominante de acuerdo a las ideas que él pensaba, un personaje que está esa discusión famosa con el párrafo que dice que la voluntad de ser malo es mucho mejor que la obligación de ser bueno, por ejemplo. Me encantó esa reflexión que la leí en la columna. Bueno, cualquier similitud con el amigo Serimedo está todo bien, ¿no? Y después el tema de las obsesiones con el ejercicio de cómo se va coartando la libertad y se va estableciendo esa suerte de pensamiento único que llevada a la Naranja Mecánica a tiempos argentinos actuales, tenemos un presidente que a él no le gusta la palabra autopercepción para la gente. Yo creo que en lo personal le debe encantar la palabra autopercepción, pues si no, no podría decir el disparate que largo el otro día de decir que él es uno de los 2 estadistas más importantes del mundo. ¿Y sabe qué se me ocurrió a mí? Megalomanía pura eso. A Cantinflas, ¿no? héroe del mundo de la risa, le preguntaban ¿cómo está su señora? Y él contestaba, ¿comparado con quién, no? Bueno, entonces a Milei habría que preguntarle, él es uno de los 2 mejores estadistas del mundo, yo le preguntaría, ¿y comparado con quién? ¿Comparado con quién? Porque, a ver, vamos a América anterior, inmediata y posterior, países vecinos. ¿Milei es mejor que Boric y que Pepe Mujica?
No hagamos una encuesta sudamericana porque a él que le gustan las encuestas, no nombro ya otro. Hay nombros más. O que Michelle Bachelet, por ejemplo. O que la que está por asumir como presidenta de México, y alguien que yo quiero ver qué dice, porque ya su amigo, bueno, ahí está, cualquier parecido con la realidad, la mirada Kubrick. Igual. Ahora entienden todo. Igual, ahora entienden todo. Entiendo esa pose. Claro. Vamos a ver qué dice de Kamala Harris también, ¿no? Porque ya Trump está diciendo barbaridades de Kamala Harris. Y Kamala Harris tiene algo muy interesante, ¿no? Gana o pierde la elección. Ella la insultan y se ríe. Y el otro día leí una traducción de New York Times, que todo el mundo sabe que es un periódico demócrata, pero que dice que Kamala Harris se ríe a los insultos, pero sus abogados no. Eso me encanta. Bueno, entonces, o sea, decir que la candidata, actual vicepresidenta y candidata con posibilidades de éxito a ser presidenta de Estados Unidos, llegó por determinados favores sexuales cuando tuvo una relación pública con alguien. Pero el jefe de campaña de Kamala dijo, se nota que evidentemente está muy nervioso con las encuestas, ¿no? Lo que pasa es que ahí tenemos el otro modelo, ¿no? De la naranja mecánica, incluso hasta por el color del pelo. Es verdad. Hasta por el color del pelo, que cada vez está más naranja, claro que no hay esta similitud, ¿no? Esta similitud del rostro. Esto es tremendo. Pero ahí hay otra cuestión de la naranja mecánica, ¿no? Por ejemplo, a Alex DeLarge le encantaba la música de Beethoven, era un obsesivo. Al presidente Milei le encanta la ópera. Sí. Dice que invita gente ahí al microteatro de Olivo a sentarse a escuchar ópera, entre ellos con este señor que es así más pelado que yo todavía, ¿cómo se llama? Con Esper. Se encierran a escuchar ópera. Milei hace comparaciones permanentes muy desafortunadas de manera obsesiva con el tema del sexo. Sí. Otro parecido con Alex DeLarge. Sí. Y después, si bien él no, a pesar que su discurso se deduce, pero por ejemplo, cuando uno lo oye a Fernando Cermeño el otro día, si hay una justificación en la violencia supremacista, al igual que Alex DeLarge también. Entonces, parecería ser que ahora, que para que podamos entender mejor cuál es el mensaje, o sea, uno de los dos estadistas más importantes del mundo, según él se percibe, después de los disparates que dijo el ministro de Justicia en la Cámara de Diputados de la Nación, mínimo le debió haber pedido la renuncia, ¿no? Mínimo. Van dos postulantes a ser jueces de la Corte. Uno confiesa que le ofreció otro juez de la Corte y otro un asesor monotributista que no percibe sueldos públicos, el presidente no ofreció. Pero hoy, por un decreto, demuele todas las impugnaciones que hay respecto del hijo. Alex DeLarge en acción. ¿Ve? Wow. Es verdad. ¿Cuántas similitudes? Muchas similitudes. ¿Cómo se dio cuenta de todo esto? ¿Cómo dijo, se le prendió la lamparita para hacer esta comparación y que iba todo por el mismo camino? Culpa de un colega de ustedes que se llama Ernesto Tenenbaum y que se lo recomiendo al libro que escribió Ernesto Tenenbaum sobre Milei. Sí. Que está escrito con una altura y un respeto, sin adjetivación alguna, pero con un análisis del discurso. No nombra a Ernesto Tenenbaum la naranja mecánica. Lo que pasa es que, bueno, a mí yo siempre hago comparaciones con el cine y la literatura, que es lo maravilloso que tiene la literatura, y bueno, aparecen estos intertextualidad personajes así, ¿no? Se llama eso. Cuando uno ha leído lo suficiente... Nunca es suficiente. Nunca es suficiente. Lo que pasa es que, a ver, la naranja... Puede atar cabos. La naranja mecánica, nos recordemos una cosa. Ustedes son gente muy joven que, gracias a Dios, ya han vivido otro país del que viví yo, ¿no? Cuando era un niño, y después cuando adolescente, y después cuando estudiante, hasta 1985, no 83, 85, por ejemplo, El último tango en París, La naranja mecánica, The Wall, de Pink Floyd. De Pink Floyd. Y 1984 también, seguramente. Por supuesto.
todo eso estaba prohibido. Prohibido. ¿No? Estaba prohibido. Yo me acuerdo, la Naranja Mecánica la vi 2 veces también en el cine. ¿no? Impresionante. Bueno, la primera vez una que fui película a verla... dura, ¿no? Una película durísima. fuerte. Yo la vi Durísima. adolescente y quedé como Impactada. choqueada. 7 cuadras de cola había, ¿no? Entonces se cambiaba la cartelera de todos los jueves de los cines en Buenos Aires. Bueno, no sé cuántas semanas estuvo en cartelera Naranja Mecánica. Cada vez iba más gente, más gente. Había como esa cosa maravillosa que tuvo la apertura democrática, que bueno, yo soy justo de esa generación, ahí tenía 20 y pico de años. Qué hermoso. Entonces, entre ese antes y después, recordemos que en este país había un señor que era de apellido Tato, no Tato Bores, ¿no? Que ha sido una maravilla de persona. Este señor Tato decía qué podíamos ver y qué no podíamos ver los argentinos. Entonces los diarios era conocido como el censor Tato, era el padre de la moral de la Argentina. Entonces todo este tipo de cosas, después se descubrió, ahí hablando de cine, el cine argentino, ahora tan castigado, lo lleva a la pantalla. Y quien hace de Tato, de censor Tato, es nada menos que Ulises Dumont, uno de los grandes actores argentinos, ¿no? En una actuación maravillosa. Y se había descubierto el lado B. ¿De Tato? Entonces, qué claro, raro, ¿no? Que era un sexópata, un acosador con las mujeres, que tenía una suerte de locura mística, bueno. Y ese señor es el que los militares lo habían puesto para decir qué podíamos ver y qué no podíamos ver. Y yo siempre me acuerdo de mi viejo cuando se enteró de que en la Universidad de Córdoba habían suprimido en la carrera de ingeniería la palabra vector por subversiva. Wow. Entonces mi viejo, que era ingeniero civil, decía, se van a empezar a caer edificios, no se puede enseñar física sin utilizar la palabra vector. No, o sea, ¿dónde está la subversión de la palabra? Porque hablando de periodistas, y en este caso con un final trágico como Rodolfo Walsh, Rodolfo Walsh dijo que una época podía ser el vector de otra, como decir como un puente, como un traslado, como un cambio de época, ¿no? Bueno, a partir que Rodolfo Walsh nombró la palabra vector, chao, ¿no? Se nos acabó la historia ahí. Tremendo. Me pregunto, siempre digo esto, ¿no? ¿Qué tal si volvemos a prohibir ciertos libros de literatura, de historia, ciertas películas? Capaz la gente le da atracción, ¿no? Por volver a leer y reencontrarse con eso. Viene ese morbo colectivo por lo prohibido, a ver qué es lo que pasa, porque el último tango en París no vamos a entrar a hacer descripciones escénicas de por qué estaba prohibida. Ahora, al lado de las cosas que vinieron después, era casi juego de niños, claro, esa película. Claro. Una película monumental, pero no tampoco gran cosa, digamos, ¿no? Más todos los actores que fueron perseguidos, no sé, pero yo coincido, no de prohibir, pero sí, ¿cuál podría ser la motivación para poder volver a leer, poder discutir esas cosas? Porque esto es un síntoma de una época y que una película describía una época, un libro describía una época, toda esa cosa que... Además ayudaban a esto, a hacer las asociaciones que está haciendo usted, por ejemplo. Sí. Cuando uno no lee ni historia, ni literatura, ni arte, que son manifestaciones de la propia sociedad, y tiene pocas herramientas para entender o comprender o aprender lo que está pasando. No por ser malo, ¿no? Yo he tenido el enorme honor de conocer, por ejemplo, a jueces como Gustavo Bossert. Gustavo Bossert fue por el acuerdo del Pacto de Olivos. Llega a la Corte Suprema de Justicia de la Nación todo un tiempo, se espanta y se va por cansancio moral. Ahora uno se sentaba a conversar con Gustavo Bossert, era de un enciclopedismo tal que lleva a escribir de sus épocas joven de tribunales una novela policial que tuvo un gran éxito, ¿no? Y ese señor fue después de la Corte Suprema. Sí. Y estaría bueno que cuando se toma estas audiencias, como el caso del hijo del otro día, partir la pantalla, que es la cosa maravillosa que tiene la tecnología, y ponerlo al hijo hablando y ponerlo a Gustavo Bossert hablando. No es que vivió hace 200 años Gustavo Bossert, ¿no? No. Ponerlo al doctor Baquet, porque estoy hablando jueces ya de este periodo democrático, ¿no? El doctor Baquet era
un placer hablar con él, porque no era solamente esa persona cerrada de que sabía derecho, sino también con un conocimiento, sobre todo conocimiento político imponente y con formación política, también poner a partir pantalla con eso. Y también, tanto a Bosset como a Baqué y a tantos otros que pasaron por la Corte Suprema, ¿a quién se le hubiese podido pasar por la cabeza que hubiesen aceptado si el propio presidente no es que le ofrecía? Los tenía que convencer para que acepten. Gustavo Bosset era camarista civil, ¿no? No quiere saber nada de ir a la Corte Suprema. Y bueno, terminaron convenciéndolo que era necesario que vaya y todo eso, pero esa era la envergadura de los jueces que uno espera. Y también, ¿a qué voy con esto? A la formación que tenían esas personas, que excedía largamente lo que puede ser el mundo del derecho. A mí me sorprende haciendo... Perdón. Sí, ¿qué pienso, no? Hicimos esta comparación hoy. Ayer mostrábamos un video de Maduro adelantando la Navidad para el 1 de octubre. Wow. Y entre los comentarios de Instagram dice, che, el dictador un poroto al lado de esto. ¿Cree que hoy la realidad está superando en buena parte de la ficción, o decís, che, esto no me lo imaginé en mi vida más que verlo en una película? Viene un poco de esa falta de consumo cultural que venimos arrastrando hace mucho tiempo, de que quizás ante una película te despertaba algunas ideas, algunas alertas, y hoy te la despierta porque lo comparás con la realidad. O sea, tenemos un presidente que, como Milei, tenemos uno que adelantó la Navidad 3 meses en su país, que realmente son cosas que están superando a lo que creíamos ficción. Y bueno, él ya supera la fiesta del chivo de Mario Vargas Llosa, por ejemplo, que escribe lo que fue la dictadura de Trujillo en su momento, o Conversación en la Catedral, que describe la dictadura de Odría, perdón, ya me salió Oría, que es otra cuestión. Tal vez el mejor castigo que se le podría dar a Nicolás Maduro sería encerrarlo un día con poner a todo volumen inconsciente colectivo de Charly García, a ver si puede reflexionar un poco, ¿no? Porque esto ya de adelantar las Navidades y todas estas cuestiones supera todo. Cualquier ficción. Y algo peor, que es la ridiculización, por eso hablo del inconsciente colectivo. Ese señor que sigue diciendo que ganó las elecciones, no mostró nunca un certificado de escrutinio, porque en alguna mesita supongo yo que habrá ganado. Claro, perdió del 63 al 27%, es una paliza electoral monstruosa. Lo único que se le puede ocurrir a alguien como Maduro es mandarlo a meter preso al candidato opositor, ¿no? Es lo único que se le ocurrió después de las elecciones. Horrible el tema. Ahora, Doc, en su época tenía la misma sensación que tenemos nosotros ahora, en el sentido de que hay muchos burros dando vuelta y sobre todo lo peor, que hay muchos burros ocupando lugares de responsabilidad, que es por ahí lo que más me aflige, ¿no? El caso extremo quizá de la diputada Lourdes Arrieta, de decir yo nací después de la dictadura, entonces no tengo idea de qué pasó, pero así como eso, miles de cosas. Cuando uno dice, che, bueno, el aumento de los jubilados, salta Milei y dice es el 60% del PBI, es inviable. Y otro que más o menos lee un poquito dice, che, no, es un puntito, 0,6, que se puede sacar de acá. Pero hoy en día estamos como rodeados de burro y termina imponiéndose esa verdad. Bueno. Impermeable a la razón. Absolutamente. Lourdes Arrieta, nunca hay que perder de vista el detalle, los patitos en la cabeza, ¿no? Cuando dijo están en que fila. Se lo puso para ver qué pasaba. Claro, también está ahí que uno ve con preocupación, más allá de toda esa ironía de bueno o mal gusto, pero todo lo que sucede dentro de ese bloque y el nivel de las peleas que hay, y como decía Sarmiento, la ignorancia es atrevida, ¿no? Entonces, ante esa falta de formación, automáticamente lleva a la falta de libertad, y la falta de libertad es la tentación autoritaria. O sea, claro, habría que explicar a los libertarianos que tan sensibles son a los números de planilla Excel de la realidad económica, que tuviesen esa misma sensibilidad para los derechos y garantías individuales, por ejemplo, ¿no? No hay esa misma sensibilidad.
Si hubiese esa misma pasión del déficit cero por la opinión diferente, ahora volvemos otra vez con el tema de la restricción a la información pública. Wow. Y también tenemos que hacer un chiste porque es imposible no hacerlo en ese sentido. Lo que le molesta a Milei es que le cuenten cuántos perros tienen los caniles. Ernesto Tenenbaum lo dice en su libro, que él se ha enloquecido aritméticamente porque a veces cuenta 4 u otras cuenta 5. Entonces no se sabe si Conan está, si Conan no está. En el bastón presidencial hay 5. Otros dicen que en la residencia han visto 4. O sea que es un problema aritmético. Y eso lleva a que haya una restricción en el sistema de la información pública. Que ya no sabemos si es por la cantidad de perros o para seguirnos metiendo el perro y que no investiguemos también, ¿no? Bien, bueno, eso es lo que pienso yo, digamos, uno piensa que Milei se enojó, no quieren que pregunte más por sus perros, pero en realidad creo que se quieren esconder otras cosas, ¿o no? Pero por supuesto, porque además no hay como no dar cuentas que la base de la democracia, más allá de la periodicidad de los mandatos, de votar de la democracia moderna es una prensa absolutamente libre que le está costando cada vez más serlo a la prensa por un lado y la publicidad de los actos de gobierno, que no es solamente para la prensa, es para toda la ciudadanía. Las dos cosas, porque entonces parecería ser que el boletín oficial es el mejor periódico opositor que existe por las cosas que se publican ahí. Exactamente. ¿No? Pero bueno, estamos hablando de una cosa que es muy grave en eso. Decía lo de los perros porque no sabemos cuántos perros hay, pero tampoco sabemos qué está pasando con los lingotes del Banco Central, que son parte de la reserva y que se van del país. Tampoco se van, parece que son lingotes con alas. Cuando eso también, o sea, ¿por qué sacarlos del país? O cómo se van a volver a reingresar los lingotes, ¿no? ¿Cuál es la razón de ser que para todas esas cosas que nosotros tenemos que recurrir a una especie de humor negro para no llorar, todas esas cosas son facultad del Congreso de la Nación que es sistemáticamente ignorado? No es que se puede hacer, por más que vivamos en un país que es hiperpresidencialista, no es que se puede hacer cualquier cosa gratuitamente, ¿no? Hay una serie de restricciones, prohibiciones que hay que se obvia la autoridad del Congreso y la intervención del Congreso en ese sentido, que es clave, fundamental eso. Mientras tanto contamos cuántos perros hay en Olivos. Mientras tanto, o hablamos de Yuyito González. Por ejemplo. Ahora, ¿cómo hacemos para construir un poco de optimismo frente a este diagnóstico tan desgarrador, Doc? Ya le habrá pasado en alguna época. Yo siempre, perdón, ¿no? Pues a veces le preguntaba mucho a Néstor Salvador Quintana, a quien hemos recordado acá, y trato de preguntarle, obviamente usted es muchísimo más joven, pero siempre trato de preguntarle a los más grandes, que tienen mucho para enseñar, yo no creo en eso de tirar a los más grandes por la ventana, ¿cómo han hecho en otras épocas también duras y difíciles de Argentina para construir el optimismo, para abrazar alguna esperanza? Yo creo que parece raro lo que voy a decir, ¿no? Pero no renunciar a lo que uno piensa. Hablando del queridísimo Néstor Salvador, es una de las cosas que muchas veces que hablé con él, él solía decir, y Néstor era una especie de testimonio viviente de la enseñanza, ¿no? Sí. Era un personaje y un alma joven. Se ha muerto de 90 años, pero podría haber tenido 20 también, sí, ¿no? Sí. Y si no hacía alguna picardía, porque tenía 90 y ya no le daba el físico, pero personaje maravilloso, ¿no? Pero bueno, yo creo que en estas épocas es verdad que son épocas que aparecen oscuras, de desazón, de todo eso. Hay que aferrarse a lo que uno piensa y tratar de convencer. Siempre hay que acordarse una anécdota de la Guerra Civil Española, que entra en la Universidad de Salamanca, entra el general Millán Astray, que era franquista, a detener a todo el claustro de profesores de la Universidad de Salamanca, y el rector era nada menos que don Miguel de Unamuno. Y Miguel de Unamuno le dijo: ganaréis, pero no convenceréis. Yes. No convencieron. Por supuesto, pasaron 35 años después, ¿no? Para que terminar de convencer.
Pero bueno, son las cosas que me parece que hay que perseverar en eso y no claudicar en esto. No claudicar es que las redes sociales, como dijo Cerimedo el otro día, que él se ríe, que está bueno que las redes sociales reemplacen el periodismo, por ejemplo, ¿no? Entonces, quiere decir que la masividad totalitaria, aunque sea uno el que piense distinto, bueno, ese uno o una tiene que ser debidamente respetado en su ideología, en su forma de pensar. Para eso es la democracia. No pensar en imponer un sistema que, acuérdense el día, la hora, todo eso, ¿no? ¿Qué es que a Milei le vaya bien? ¿No? Hay que preguntárselo siempre eso. ¿Qué es que le vaya bien? Supongamos que él llegue a un 0,9 de inflación mensual. Aún así no va a ser una inflación tan baja si uno la multiplica por 12, ¿no? Uh-huh. Puede pasar eso, puede pasar que se consolide la fortuna de un 10, 15, 20% de un sector de los argentinos, pero la foto final de uno de los dos estadistas más grandes de la historia va a ser un país empobrecido económica y culturalmente, sí, porque no figura la cultura en la agenda del presidente, ¿no? No hay una contracultura. No es cierto eso. Ojo, porque una de las formas de imponer la razón del número es evitar la razón del pensamiento. El pensamiento no es numérico. Puede serlo, ¿no? Puede serlo. Descartes fue físico matemático y fue filósofo, Feuerbach también. Bueno, esa gente así, pero estamos hablando de los pensadores más grandes de la historia de la humanidad. Claro. Ahora, la razón del número siempre es el opuesto a la razón del pensamiento. Y ese no peligro, convence el número. El peligro el número impone. Las tiranías de la mayoría. ¿Y qué son las tiranías de la mayoría? La imposición del número. Nunca la razón del pensamiento. Nunca. Tremendo. Me han quedado pensando, ¿no? Me quedé pensando. Invitamos a leer la columna también. Sí. Acá está, en el diario Papel. ¿Qué página, número 5. Página número 5. Si no, también, por con supuesto. Con una buena foto encima del actor. Yo la tengo en diario.1.ar. También la pueden encontrar online. Para quedarse pensando y volver a ver la película, releer el libro. No sabes si vas a estar viendo la película o TN. Sí. Si ves ahora la película. Y ahora. Totalmente. Tuvo una historia loca por la película. No sé si perdió o casi perdió un ojo el actor, porque hay una parte fuerte en la que para modificarle sus patrones de conducta, lo someten a ver escenas de violencia, y para que no parpadee le ponen un sistema en los ojos que no puede abrir. Fue tal el compromiso físico del actor que tiempo después tuvo complicaciones con ese ojo. Doctor, muchas gracias. Y le sumo, no sé si coincide, además de perseverar en la esperanza, de perseverar en las convicciones, tratar de acertar en lo político. Sí, claro. Fundamentalmente tratar de acertar lo político, y como siempre hacemos acá, no recomendamos ninguna marca, empezar a regalar despertadores de conciencia, ¿no? Porque hace falta. Hace falta. Gracias, doctor. Muchas gracias a ustedes. Nos vemos la semana que viene. No se vayan, en minutitos seguimos con más punto 1.